Participación, se ha otorgado el uso de la palabra al asambleísta Luis Almeida. Sin embargo, se va a dar a conocer otra intervención dentro del pleno. La palabra la asambleísta Patricia Núñez. En este momento vamos a escuchar a la legisladora Patricia Núñez. Se prepara y la escuchamos dentro de su exposición en este punto que corresponde a la sesión 785 del pleno. Compañeras y compañeros legisladores, ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, buenos días. Ayipunya, Shugnapaita Cupani, Shungumanta, Taita Dios bendiciachu. A lo largo de las décadas, desde la llegada a Quito del primer barril de petróleo extraído en nuestra Amazonía, varios han sido los gobiernos que han intentado vulnerar nuestra soberanía entregando un recurso que no les pertenece a un gobierno. Este recurso, recuerden ustedes, le pertenece al pueblo ecuatoriano y han entregado a empresas transnacionales. Y quiero empezar mi intervención con una palabra que a lo largo de este periodo legislativo varios asambleístas parecen no conocer o su significado es menos que nada para ellos. Sí, y me refiero a una palabra importante, y esta palabra es soberanía, soberanía. Es curioso cómo el actual gobierno niega sus vínculos con el ex gobernante Lenín Moreno, cuando en la práctica es el señor Lasso quien pavimenta los caminos trazados por el nefasto Moreno. Recordemos un poco la historia. Cuando en este país funcionaban los contratos petroleros de participación, el Estado como tal recibía más o menos un 20% de los excedentes generados. Y todo lo demás iba a parar en el exterior, beneficiando a empresas transnacionales. Tal vez muchos de los que aquí se encuentran presentes no recuerden el país de cuando existían estos contratos. Recordemos los pésimos servicios públicos, las escuelas públicas cayéndose a pedazos, hospitales públicos sin medicamentos, sin personal apropiado, en condiciones paupérrimas. Es decir, los más pobres de esta patria, pero en su condición de ecuatoriano, dueño de los recursos como el petróleo, carecían de dignidad, mientras que las transnacionales se llevaban nuestros recursos con la aprobación y la veña de los gobiernos. Curiosamente, varias de esas condiciones de antes del 2006 nuevamente están regresando al Ecuador y lo estamos viviendo en estos últimos años. Tras la Constitución del 2008 y durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, renegociamos dichos contratos en favor de una política petrolera soberana. Que el crudo explotado pueda refinarse aquí, en nuestro territorio, pero sobre todo impulsamos que reconociéramos un porcentaje de excedente a la empresa por el servicio de explotación de más o menos el 20%. Pero el excedente era nuestro, era del pueblo ecuatoriano. Y lo vimos a través de la inversión pública. Y antes de continuar, quiero hacer un paréntesis, pues en reiteradas ocasiones y últimamente, en una entrevista suscitada en los días anteriores, el presidente Lasso no tenía ni idea de la diferencia entre gastos permanentes y egresos no permanentes o de inversión. Para evitar estas confusiones que pueden tener varios legisladores afines al gobierno, les recuerdo que los ingresos petroleros forman parte de los ingresos no permanentes y a su vez cubren egresos no permanentes. Es decir, financian inversiones como la dotación de un excelente sistema vial, como el que dejamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, las escuelas del milenio, los hospitales, centros de salud y tanto que hay para nombrar, dándole así dignidad al ciudadano a través de los sistemas públicos de calidad. Tal vez es esta confusión de términos que tiene el gobierno que habla de inversiones, pero realmente hasta ahora no hemos visto absolutamente nada.
Y con esto, colegas legisladores, introduzco la última parte de mi intervención. Si aún hoy que se mantienen los contratos de prestación de servicios, es decir, los contratos en que la mayoría de los ingresos son para el Estado ecuatoriano, ¿qué sería de nuestro país reduciendo este ingreso al Estado? Al permitir cambiar esta modalidad de contratos, porque recordemos, la reforma de Moreno, al establecer que bajo la modalidad de contratos de participación, al menos del 80.5% se estarían llevando las transnacionales. Si hoy les es imposible al gobierno luchar contra la inseguridad, ¿qué será cuando no tengamos estos ingresos de los contratos petroleros? ¿Qué será cuando venga un gobierno que defienda la soberanía e intente renegociar los contratos? Otro juicio como el de Perenco, con un mediocre como el procurador Íñigo Salvador, que más parecía abogado de Perenco antes que defender los intereses del Estado ecuatoriano. ¿O eso esperaban cuando propusieron regresar al CIADI? ¿Terminar de afectar al Estado ecuatoriano? Es momento de que todos nosotros nos pongamos la mano en el pecho y apoyemos este exhorto. Apoyemos una política petrolera soberana en favor de los intereses de los ecuatorianos. Es momento que el Poder Ejecutivo deje de insistir en cambiar la modalidad de contratos y se ponga a trabajar a favor del Ecuador, en seguridad, en salud, en educación, en empleo. Es momento de que nuestros recursos dejen de engrosar las reservas internacionales y sirvan para invertir a favor del territorio ecuatoriano y de la ciudadanía. Muchas gracias, Yupaychani.